que los líquidos no son estáticos como podría llegar a creer. Resulta que estos están divididos, ¿verdad?, en compartimentos fisiológicos. Tenemos el líquido extracelular y el líquido intracelular. De estos, el único que se divide es el extracelular. Extracelular se va a dividir en un segmento, va a ser el intersticial. Es pasivo y un segmento activo que corresponde al intravascular. Muy bien. Estos compartimentos, ¿no es verdad?, tienen una particularidad, y es que tienen un intercambio de agua que es permanente entre ellos mismos, y que este intercambio se llama intercambio homeostático. Tiene una particularidad, ¿no es verdad?, que tenemos la concentración de las sustancias versus la concentración de los solventes. En este caso, ¿cuál es el solvente? Y los solutos varían de acuerdo a la composición. Entonces, si bien se encuentra uno tratando de sacar de los líquidos a todos, realmente este intercambio, la verdad, se genera a través de una igualación de las presiones. Las presiones, no importa en qué compartimento está igualada, el intercambio es permanente. Lo que no les he dicho la semana pasada, por ejemplo, es que hay una particularidad, y es que cuando este intercambio es perfecto, es homeostático, la presión osmótica se llama presión neta. Cuando las presiones están igualadas, se llama presión neta. Las presiones se miden unas a las otras dependiendo de la concentración de las sustancias y el tipo de las sustancias. Hemos visto, entonces le pondremos un nombre a estas presiones: una presión hidrostática versus una presión oncótica. La presión hidrostática, que nosotros podemos determinar con la fórmula más conocida, que es la fórmula de la osmolaridad plasmática, donde 2 por sodio más glucosa sobre 18 más nitrógeno úrico seco sobre 2,8. Quiere decir que la presión hidrostática está mediada por 3 sustancias: sodio, glucosa y urea, o nitrógeno úrico seco. En contraste a la presión de las proteínas. La concentración de las sustancias va variando dependiendo del compartimento. No tenemos la misma cantidad de una sustancia fuera como dentro de la célula. El sodio es la sustancia más osmóticamente activa de la economía corporal, es la que más agua jala. Por lo tanto, el 75% de los trastornos hidroelectrolíticos van a estar asociados al sodio. Como lo sé, es el más osmótico. Ya sea porque haya un exceso, que yo caso sea un proceso hipernatrémico, o una carencia en contraste con un proceso hiponatrémico, van a modificar la osmolaridad. Mientras más sodio, más osmolaridad. Lógica, ¿no es verdad? La función tisular de polarización con alcance de potencial de acción sodio dependiente, lo vamos a ver eso después. El recuento extracelular, es decir, sodio sanguíneo, sodio en este compartimento, en el extracelular. ¿Cuánto de sodio hay? 135 a 145 miliequivalentes. Porque esta cosa tiene nombre y apellido. Tiene apellido paterno y materno. Miliequivalentes litros. Porque no será lo mismo que en un centímetro cúbico. ¿No es verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo es la presión arterial? La presión hace que el flujo sanguíneo sea laminar. En sístole, la sangre avanza. En diástole descansa. Entonces forman láminas de sangre, literal, así que se llame flujo laminar. Si yo le meto una jeringa aquí y colecciono esta muestra, ¿saben a dónde voy a ir a parar? A esto, a una muestra que yo voy a ver bajo un microscopio. Por ende, no es lo mismo, porque aquí voy a estar funcionando en una unidad, mientras que esta, que es la funcional, va a venir en otra unidad. Entonces, cuando estás diciendo litro, estás diciendo una cosa. Cuando dices centímetro cúbico, estás diciendo otra cosa.
y por si acaso pertenecen a la misma familia de unidades, las unidades de líquidos. Ustedes ya sabían eso, han ido al colegio, ¿no? Entonces, no tengo que explicar más de la cosa. El sodio tiene bastantes particularidades. Por cada 100 miligramos de glucosa que se gana, se pierden 1,6 mil equivalentes litros. Si mi paciente tiene 136 mil equivalentes de sodio por litro y es diabético, y de lo que 110 es el límite de glucosa hace 210, mis 136 se van a volver 135 puntos. Entonces, por cada 100 miligramos de glucosa que gane, va a perder 1,6 de sodio. Y si no le controlo su diabetes, va a ganar otros 100 miligramos de glucosa y va a perder otros 1,6 de sodio. Y así, y así, y así. Entonces es relevante. Recuento intracelular, 10 a 12 mil equivalentes. Es decir, en este compartimento, en el líquido intracelular, casi no hay sodio. Es decir, dentro de las células hay poco sodio. Sencillo. Los excesos se los dejo para que los vean, pero no es clase de farmacología, se los dejo acá, y la carencia. ¿No es verdad? ¿Cuáles son las circunstancias, sin embargo? El sodio se categoriza con volumen alto, es decir, mucho sodio con mucha agua, volumen normal, mucho sodio con agua normal, volumen bajo, mucho sodio con poca agua. En contraste a la carencia, mucho sodio, poco sodio con mucha agua, poco sodio con agua normal, y ¿dónde está? Aquí está. Poco sodio con poca agua. Y fíjense cómo cambian las entidades clínicas. Entonces es relevante, porque tener mucho sodio y mucha agua es una cosa, pero tener mucho sodio y tener volumen normal es otra cosa. Entonces hace más. Vamos a ver el contraste con el potasio. Tiene una función osmótica muy reducida, casi no jala. Los cambios sódicos plasmáticos afectan su recuento sanguíneo. Los cambios de sodio afectan los cambios de potasio. ¿Por qué? Porque si yo les dibujo esta bomba, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué se llama esta bomba? Perfecto. ¿Saben dónde encuentro esta bomba? Aquí. Mi riñón está hecho para ganar esto a expensas de esto. Entonces, yo me como mucha sal, como mucha Coca-Cola, voy a ganar mucho sodio a expensas de esto. Y en la noche que me va a dar un calambre que no te cuento. Porque mi riñón está hecho para salvar esto y perder esto. Entonces, cuando mi paciente está sufriendo un calambre maldito, ustedes mismos les dan los calambres malditos durante la noche, ya saben qué es. Una de dos. O han ingerido sustancias sumamente osmóticas que a expensas de la ingesta, de la reabsorción de sodio túbulo renal, han perdido el potasio, o tienen que modificar su dieta. No hay otra cosa. No hay puntos intermedios. ¿Es una cosa o es otra? Es lo mismo de ser doctor. Muy bien. La glucosa. La segunda sustancia más osmóticamente activa del plan. Función tisular. La glucólisis, lisis, degradación o destrucción, hace que la glucosa deje de ser glucosa y se vuelva piruvato. Y el piruvato, a diferencia de la glucosa, sí puede participar en la vía del ciclo del ácido tricarboxílico, también llamado ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs tiene por objetivo, ¿no es verdad?, sintetizar energía, ¿no?, junto al oxígeno y el complejo de las vitaminas B. Les voy a dar un consejo, como hacen los gringos. Van a pasar bioquímica, yo creo, ¿no es verdad? En bioquímica les van a decir, dime el complejo de las vitaminas B, ¿no es verdad? Tiamina, LDL, ácido lipoico, FDL, NADH, ¿no es verdad? Nicotamina adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido, ¿no es verdad? El mismo técnico de los gringos para aprenderse las vitaminas B. Okay. Estas vitaminas B, junto con el oxígeno y junto con la glucosa, en presencia de ambos, puedes hacer energía biológica, a diferencia de la energía eléctrica, no es biológica per se. Cuando, por ejemplo, ¿por qué quiere decir biológica? Que no es un
fenómeno como el que está ocurriendo en este momento, ¿no es verdad? Que eso es un fenómeno climatológico. Es sumamente interesante. Se genera energía de procesos biológicos que permiten otros procesos biológicos. Porque ¿qué célula o tejido no funciona con energía? Ninguno. Recuento extracelular, 70 a 110. Pertenece a otra familia, la glucosa, a las sustancias que pesan, no que las contamos, a las que las pesamos. Cuando decía mil equivalentes, quiere decir que yo los estoy contando uno por uno. Y aquí los estoy pesando, no los estoy contando, los estoy pesando. Recuento intracelular, 1,8 a 90 miligramos decilitro. Entonces, en un décimo de litro, 10 unidades de litro, solo toma una unidad, en una unidad de litro debería haber 70 a 110 miligramos de decilitro. Los excesos siempre son hiperglucemia. ¿Y qué enfermedad hay con hiperglucemia? Sencillo. Las carencias, siempre asociados a, ¿cómo se llama esto? Ayuno. En el ayuno, después de las 16 horas, se agota la glucosa. La intensidad de insulina reducida varía de persona a persona. Es decir, ninguna persona tiene la misma cantidad de insulina en su cuerpo. Por lo tanto, para recuperarse de una hipoglucemia, ninguna persona requiere la misma cantidad de glucosa. ¿Qué quiere decir eso? La insulina, cuando yo voy a dar, ¿quién da insulina? Los doctores, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, los doctores tienen que saber individualizar, paciente por paciente, cómo tiene que tomar su insulina un diabético, porque es persona a persona, es individual. Ninguna persona requiere la misma cantidad de insulina que la otra. Las proteínas determinan la fuerza opuesta a la presión osmótica. Y aquí lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver? Les voy a mostrar de nuevo esta imagen. ¿Qué se llama la presión de las proteínas? Oncótica o, aquí está, oncótica o coloidosmótica. Participa en la microcirculación. ¿Qué sustancia no participaba en la microcirculación? Les voy a hacer una pregunta. Aquí. ¿Qué sustancia no participa aquí? Y yo les voy a dar todavía un ejemplo. Hay dos enfermedades muy famosas por producir edema en los tobillos. ¿Cuáles son? Se llaman insuficiencias. Insuficiencia de aquí e insuficiencia de aquí. Muy bien. Insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Tienen alteraciones congestivas. En el caso de la cardíaca y de la enfermedad renal, pierdes proteínas en la orina. Se llama síndrome nefrótico o proteinuria en rango nefrótico, que tiene otra particularidad. Cursan con edemas, porque las sustancias que producen los edemas participan en la microcirculación. ¿Qué sustancias de las que acabamos de ver no participan de la microcirculación, pero sí tienen osmolaridad? ¿Las proteínas tienen osmolaridad? Sí, tienen presión oncótica, jalan agua. ¿El sodio tiene? Sí, la insuficiencia cardíaca produce edema. ¿Qué sustancia tiene osmolaridad pero no produce edema? No participa de la microcirculación, no participa de esto, no se intercambia libremente la glucosa. Entonces, cuando el paciente es diabético, ¿se edematiza sus piernas? No, porque la glucosa no se mete ni se sale con libertad, a diferencia de las otras sustancias. Por eso la hiperglucemia te puede poner en coma, pero no te causa edema de extremidades. A diferencia del sodio y las proteínas, que sí participan en los intercambios vasculares, en la microcirculación. ¿O creen que este intercambio de agua se da en grandes vasos como la aorta? No hay edema cardíaco, ¿no ven? Por eso, la glucosa puede subir y jalar agua, igualito que las proteínas, pero como no participa en la microcirculación, no puede edematizar los intersticios. No puede. Bien. Recuento extracelular: 6 a 8 gramos de azúcar, pocas proteínas en la sangre. En contraste a esto, 200 a 300 gramos litro de recuento intracelular. Quiere decir
Quiere decir que en el líquido intracelular hay gran cantidad de proteína, cuando en el líquido extracelular hay gran concentración de sustancias. Y cada una está ejerciendo presión. Y cuando las presiones están igualadas, ¿qué pasa? ¿Hay intercambio? Neto. ¿Y por qué intercambio neto? Porque las presiones están igualadas. ¿Pero cómo se igualan las presiones? Porque en este compartimento hay unas sustancias que tienen una presión, en este caso hidrostática, y dentro de las células tenemos una gran concentración de sustancias que están ejerciendo su propia presión, por lo tanto se igualan las presiones y el intercambio es permanente. En cambio, si yo le aumento el valor a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Mi célula se va a deshidratar y mi medio extracelular se va a volver hipertónico. ¿Cómo me puedo deshidratar? Con diarrea, por ejemplo. Tengo diarrea del intersticio, voy a empezar a perder líquido por la vía digestiva. Y el líquido va a ser de movimiento unilateral. Entonces, ¿qué va a pasar a mis células? ¿Y qué aspecto voy a tener? Correcto. ¿Y por qué tengo este estado hiperosmolar? Porque en mis heces estoy perdiendo una cosa. ¿Qué estoy perdiendo en las heces con diarrea? Por lo tanto, ¿qué me va a pasar a los solutos? Va a parecer que están más altos. Entonces va a haber movimiento dentro de agua. Esto ya no va a estar igual a. ¿Va a haber intercambio de todo? No. El calcio no tiene función osmótica, no jala agua de ningún tipo, pero que sí tiene función tisular, estabilizador de membrana eléctrica, de factor de coagulación, microfilamentos, sináptica, músculo cardíaco y esqueleto. ¿Qué factor de la coagulación es el calcio? Factor 4. Muy bien, el calcio. Que corresponde a qué parte de la cascada. ¿Quién se acuerda en qué parte de la cascada está el calcio? No está en la cascada. Si revisan, busquen en Google, no está en la cascada el calcio porque está en todos los factores. Estabiliza los factores. Quiere decir que si las proteínas de coagulación son inestables, se adhiere el calcio y les da estabilidad y se dejan de deshacer. Y lo mismo le pasa a las membranas y lo mismo le pasa a las neuronas. Entonces, cuando los pacientes convulsionan, tienen arritmias cardíacas, etcétera, etcétera, uno de los factores estabilizadores en la sala de urgencias es el gluconato de calcio, porque es un estabilizador de las membranas. Recuento extracelular. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque resulta, no es verdad, que ustedes un día van a ser casi esclavos. Se llama internado rotatorio. Y cuando eres casi esclavo, todo siempre es tu culpa, ¿no? Entonces, para que verdaderamente no sea tu culpa, tienes que estudiar harto. Porque tienes que hacer 3 meses de ginecobstetricia en el que tienes que saber bien ginecobstetricia. Y tienes que saber bien los órganos reproductivos femeninos y los masculinos, y el mecanismo del parto, y el parto, y embriología, y las enfermedades, y los síndromes. Los tienes que saber todo el tiempo, todos los días. Porque quiere decir que si tú no sabes, te vas a quedar en el hospital hasta que sepas. No importa cuánto tiempo pase. Tenía libre esta noche para ir al cine, pero como no sabías mecanismo de parto, te quedas y estudias. ¿A quién te vas a quejar? A nadie. Te quejas fuera del hospital. Sencillo. Tu cupo de interno que la universidad garantiza está cotizado por otros 10 estudiantes. Entonces, quéjate. ¿No? Quéjate. Por eso, muchachos, hay que aprender a trabajar bajo presión, desgraciadamente. Y luego cuando estés rotando medicina interna y tengas que saberlo todo, porque medicina interna es neumología, cardiología, nefrología, inmunología, hematología, neurología, todo en un solo rote de 2 meses. Entonces, como yo soy el internista, estoy aquí sentado y el siguiente paciente que va a pasar va a ser un diabético, al que yo le voy a decir: usted hágame una receta de metformina de 850 miligramos para el almuerzo y la cena, y una de glibenclamida solo para el desayuno. Ahorita, por favor. ¿De cuánto la glibenclamida? No les he dicho. ¿De cuánto viene? Tienen que saber. Es tu receta solito. Y el siguiente paciente va a ser un epiléptico. Va a entrar así todo raro. Ah, caramba, ¿te estás mareando? Sí, hazme una receta ahorita, que vamos a bajar de 0,25 miligramos al ácido valproico. Esta es la anterior receta y esa es una nueva.
Es un minuto. Perfecto. Entonces, para que realmente no sea tu culpa, no te voy a decir, mi paciente está muy extraño, házmelo un guía de electrolitos. Y si te hueveas y pides un ionograma, el ionograma va a tardar 2 horas y solo te va a decir 2 cosas: calcio y fósforo, nada más. Pero si tú le pides electrolitos séricos, te va a decir sodio, potasio, cloro, magnesio, bicarbonato, etcétera, etcétera, etcétera. Muy distinta a la terminología médica. El calcio sérico, con el que trabajan los doctores, corresponde a 8,6 a 10,10 miligramos decilitro. Recuento intracelular, 10 a 100 nanogramos. Hay muy poco calcio intracelular. ¿Quién sabe por qué? ¿Están llevando necrosis en anatomía patológica? Ya. ¿Han leído caspasas? La caspasa se activa a través de una proteína que se llama que activa una serie de enzimas que se llaman caspasas. ¿Y las caspasas con qué se activan? Con calcio. Tú te enfermas y ganas mucho calcio intracelular, se activa esa vía de manera anormal. Y anormalmente se empiezan a morir las células. Entonces, paciente con infarto agudo de miocardio, ¿le daremos gluconato de calcio? No, jamás. El infarto agudo quiere decir que a mi tejido no le está llegando oxígeno. Y si tú le das calcio, le estás dando permiso para que se muera y haga autólisis. Por si acaso. Entonces, no te están enseñando anatomía patológica por joderte. No. Tiene un objetivo lo que estás aprendiendo. Solo que como todavía el docente no les ha puesto el contexto, no saben para qué están aprendiendo. Entonces es peligroso andar por la vida sin saber. El exceso de hipercalcemia, la carencia y la hipocalcemia. Como pueden ver, las carencias son mucho más frecuentes y son de cuadros clínicos sumamente severos. Pancreatitis, infección severa del tejido blando, fascitis necrotizante, choque tóxico, insuficiencia renal, fístula pancreática del intestino delgado, cáncer de mama y cáncer de próstata. Casos clínicos muy graves. La hipocalcemia no es buena señal. Nunca. Porque además no participa en casi nada. Entonces, porque está bajo, una enfermedad se la está llevando. Ten cuidado. La concentración de estas sustancias, nosotros nos podemos encontrar en estas soluciones que se llaman soluciones parenterales. Que su palabra parenteral, alternativo al enteral, es decir, alternativo al intestino, quiere decir par, alternativa, enteral, intestino delgado. Quiere decir que no se come. Eso quiere decir parenteral. Se pone en vena para que haya un índice de dilución efectivo. La primera resolución fisiológica, 0,9%, volumen, 1000 ml, sodio, 154, potasio, no tiene, glucosa, no tiene, tonicidad, isotónico, cloro, 154 mil equivalentes. ¿Quiere decir que esta es una solución? Por lo tanto, ¿para qué será ideal? Nuestro volumen de líquido extracelular, al intersticio y al vascular, ¿qué se llama eso? Perfecto. ¿Y cómo funciona esto? Porque tiene las sustancias exactas, al ser isotónico, de garantizar la igualdad de las presiones. Yo le doy cuando mi paciente está deshidratado, porque le estoy dando agua y le estoy dando las sustancias, no le estoy dando agua y le estoy dando las sustancias que van a garantizar un flujo de presión idéntica. Entonces, así esté deshidratado con vómito y diarrea, no importa que esté con vómito, ¿saben por qué? Porque como no va a comer el medicamento, le voy a dar su metoclopramida para que no vomite, ¿qué va a hacer? La va a vomitar. Entonces, como no puede tragar el medicamento, le voy a dar donde no lo pueda sacar. Y de paso le voy a reponer lo que ha perdido, sus vómitos y su diarrea. El riñón normal, ahora pregunta de $1 millón, porque a ustedes ya les toca la práctica de soluciones parenterales la próxima semana. Si el volumen es de 1000 ml y de 154 de sodio, el volumen de 500 tiene la mitad. Si yo reduzco la mitad del volumen, ¿reduzco la mitad de los valores? No. Correcto. No. Así sea 500 ml o 350, siempre va a tener 154 millones. ¿Cómo se explica esto? Con esto. Aquí está. La concentración de solutos es independiente a la concentración de solventes. Ahora, que trabajen juntos para la funcionalidad de presiones es una cosa completamente distinta. Normal, sodio 154, potasio 4,5, tonicidad
isotónico. Cloro, 109 miliequivalentes. Indicaciones: deshidrataciones isotónicas. ¿Cuál es la deshidratación isotónica? Cuando pierdes proteínas y sangre y pierdes presión hidrostática al mismo tiempo. Te daban un puñal, por ejemplo, ¿verdad? Pierdes todo por igual, ¿o no? O puedes poner tu mano y se sale sodio, pero con tu mano y se salgan las proteínas. No puedes, ¿no? Entonces es universal. Contraindicaciones: hiperhidratación. Yo tenía un colega, fíjense ustedes cómo es, que era de mí mismo, se ha graduado conmigo, se ha recibido en el mismo evento, que creía, ¿no? Le llega un paciente y le dice: tengo un dolor en la profundidad de mi oreja, y le dice: tal vez tienes intoxicación por agua, cuando lo más probable por defecto era otitis media aguda. La probabilidad de generarse una hiperhidratación es muy lejana y muy distante. Entonces, muchachos, pues no hay que ser el médico de Google. Dolor de oreja, hiperhidratación, tal vez la salida. Hay que ser, agarrar una guía, un manual cuando eres doctor, por lo menos. Es lo más probable, no lo que tú creas que te parece más interesante, es lo más probable. Sí, es sencillo. Lactato, sodio 131, potasio 5,5, tonicidad, isotónico, cloro 109, lactato 2,48 gramos, por lo tanto tiene presión hidrostática y presión oncótica, tiene ambas presiones. Por lo tanto, tú le das un niño lactato, ¿qué es lo que va a pasar? Su presión arterial se eleva, porque tiene ambas sustancias. Al tener ambas sustancias se conoce como expansor plasmático. Entonces, pacientes que están peligrosamente bajos de presión arterial, se les da esta pequeña solución para que sea su vehículo de medicación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo no puedo controlar mi hemorragia y mi paciente ya está perdiendo el conocimiento por la pérdida de sangre, tengo que garantizar que el oxígeno que se encuentra dentro de estos paneles de sangre llegue, y tengo que garantizar que el fenómeno que hace que avancen, que se llama presión arterial, esté garantizado para garantizar la perfusión de los tejidos. Entonces doy esto para que el fenómeno de la presión arterial, que funciona de la siguiente manera: choca contra la pared y se genera presión, y choca contra la pared y se genera presión, y choca contra la otra pared y se genera presión, presión. Como todo esto es dentro del mismo diámetro, las presiones son iguales. Entonces la sangre avanza y avanza y avanza. Y los vasos, ¿y cómo garantizan los vasos sanguíneos que la presión sea igual? Porque la presión sale con un valor así gigantesco de la aorta, pero no puedo disminuir el flujo sanguíneo, porque todos los tejidos necesitan un volumen parecido. Entonces, ¿qué disminuyo? El calibre de los vasos sanguíneos. Los hago cada vez más pequeños. Mientras más se alejen del corazón, más pequeños son. Y como son más pequeños, la tensión que genera el vaso es cada vez mayor en relación al volumen que está siendo expulsado. Así funciona. Entonces las presiones son todas iguales. Es igual aquí y aquí. Es igual en la aorta y en la punta del dedo. Que disminuye el calibre. Que disminuye el calibre, aumenta la resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Y como el volumen es una constante, ¿no es verdad? Como han llevado en física, las presiones se quedan igualadas todo el trayecto, desde la aorta hasta la punta de mi dedo o hasta la coronilla en mi cerebro. La dextrosa al 5%, volumen 1000, sodio no tiene, potasio no tiene, es hipotónico, cloro, lactato no tiene. ¿Qué sí tiene? 50 gramos de glucosa, es hipotónico. ¿Cuál era el estado hipotónico de los tejidos? ¿Deshidratación o edema? Edema. Entonces tú le das esto mal, le causas edema cerebral, se muere. ¿Listo? Fácil. Fácil. Ahora lo difícil es determinar cuándo necesita. Eso sí es bien difícil. Hay que estudiar. Solo algunos profesionales que se llaman doctores pueden dar. Y es por una razón. Pero ustedes están estudiando para dar, ¿no? Entonces,
Glucosalino isotónico, si bien dice que es isotónico, no es, ahí abres la cosa, glucosalino isotónico de intifalso, de citotónico y bebido. Indicaciones: restaurador energético, deshidratación hipertónica, vehículo de medicación suplementaria. Lo mismo que este, medicación suplementaria. ¿Qué quiere decir vehículo de medicación suplementaria? La solución para entrar que te han puesto ahí, yo con una jeringa puedo poner un medicamento para que te llegue. Eso es un vehículo de medicación suplementaria. ¿Listo? Cloruro de sodio 3,5% y dextrosa 50% son, porque el sodio 315 mil equivalentes, glucosa 500 gramos. Hipertónicos generan y fíjense para qué se utiliza. Llenado para la máquina cardiopulmonar, no usamos el humano. Cuando el paciente se va a enchufar a la máquina cardiopulmonar para que la máquina respire por él en caso de que le estemos haciendo un intercambio de pulmones, o que lata su corazón por él en caso de que le estemos haciendo una cirugía de corazón abierto y le vamos a trasplantar el corazón, lo enchufamos a una máquina y ni siquiera mantenemos con esta solución la máquina, es para limpiarla. Antes de que el paciente se ponga en eso, le prendemos la máquina para que la máquina se limpie por adentro con esta solución que deshidrata tan feo que si hay bacterias adentro van a reventar con la hiperosmolaridad de esta cosa y la máquina va a quedar limpia. Como para que yo enchufe los órganos vitales de un ser humano a ella, así de limpio. Entonces algo que es tan dañino no le damos a los seres humanos. ¿Listo? La dextrosa al 50%, hiperalimentación. ¿Cuándo te da hiperalimentación, doctor? Cuando estás en coma. No puedes comer. Estás en coma. Has ido en una moto. ¿No es verdad? Hombre versus minibús, ¿quién gana? Te lleva puesto, tienes un edema masivo del cerebro, para que tu cerebro no te mate por el, ¿cómo se llama? Por intentar funcionar, te mando a dormir en la terapia intensiva con tu coma inducido. ¿Han escuchado eso? Los tejidos inflamados tienen impotencia funcional. Tumor, rubor, calor, dolor, impotencia funcional. Un cerebro que quiere trabajar a expensas de la inflamación se va a lesionar más. Entonces te doy sevoflurano y otros medicamentos para que la neurona se duerma en un coma inducido y se pueda recuperar. Mientras te doy manitor para que el edema cerebral posterior con vaso garantice que tus riñones pierdan esa agua excesiva que tú tienes en tu cabeza, que ¿cómo crees que se ha salido? ¿Cómo crees que llega la sangre del intersticio en tu cerebro? ¿No ves? Entonces sí, hay que saber esto. Ok. La membrana celular, ¿cómo funciona? La membrana celular funciona de la siguiente manera. ¿No es verdad? Tenemos la membrana per se, que tiene una cabeza polar y una cola no polar. La composición de esta membrana está hecha de fosfo. Cuando te decían en el colegio es una membrana fosfolipídica, y luego cuando en biología molecular te decían es una membrana fosfolipídica, y luego cuando en histología te decían es una membrana fosfolipídica, era por una razón. Y es que la composición química de la membrana va a determinar cómo se interactúa con las sustancias que están transcurriendo en la sangre. Porque hay tipos de transporte y los tipos de transporte dependen de la consistencia de esta membrana y de cuántas de estas se está expresando. ¿Qué son estas? Proteínas. Correcto, son proteínas transmembranas. Tienen un polo adentro y un polo afuera. Estas proteínas, vamos a ver ahorita de dónde salen, son las que determinan qué sustancias entran y qué sustancias se salen. Así de sencillo. Sin embargo, ¿no es verdad? Hay una serie de particularidades y es que esta es la composición de la membrana fosfolipídica de arriba y de abajo. Que sean hidrófobas o hidrofílicas determina que ciertas sustancias pueden atravesar la membrana celular sin proteínas. Sin embargo, habrá otras sustancias que como no están hechas de grasa, necesitarán una proteína. ¿Listo? El siguiente grupo de proteínas son las proteínas periféricas. Estas proteínas periféricas trabajan de la siguiente manera, como por ejemplo el Insulin Receptor 1, el receptor de insulina, que es una proteína periférica que tiene un enlace disulfuro, dos sulfuros, que enlazan con otra proteína, que está la membrana. Esta proteína permite la activación, ¿no es verdad?, de una cosa misteriosa que se llama segundo mensajero. Los segundos mensajeros, el que ustedes más rabia le tengan puede ser el AMP cíclico, la superfamilia de las proteínas EGO, en este caso los enlaces disulfuro, tienen dos objetivos. ¿Cuál es el objetivo?
Ahora, bioquímica seguramente ya los van a matonear, ¿no? ¿Verdad? Con el segundo mensajero. Entonces, para hacerlo sencillo, les digo, los segundos mensajeros tienen dos funciones. La primera, potenciar el efecto inicial. Vamos con el ejemplo de la insulina. La insulina en condiciones normales, sin el enlace disulfuro, es decir, sin su, ¿cómo se llama esto? Sin su segundo mensajero, tiene una vida media de 5 minutos. Tiene una vida media de 5 minutos. Sin embargo, como sí tiene vida del segundo mensajero, biológicamente, ¿cuánto es su tiempo de acción? 15 minutos. A los 15 minutos de haberme alimentado, encuentro mi pico de insulina en vez de a los 5 minutos. En contraste, por ejemplo, ¿cuántas proteínas GLUT puede sintetizar una célula después de entrar en contacto con la insulina? Puede sintetizar 9, pero como tiene segundo mensajero, sintetiza 12. Está potenciado el efecto y hace su segundo efecto, hace que dure más tiempo. Para eso sirven los segundos mensajeros. ¿Por qué es importante los segundos mensajeros? Porque las células cancerosas se expresan sin ellos, se expresan sin segundos mensajeros, pero sí pueden sintetizar, por ejemplo, proteínas GLUT. ¿Por qué creen que el paciente pierde peso cuando tiene cáncer? Porque se está comiendo sus alimentos a través de esto. Más lento, toma mucho tiempo, porque no tiene segundo mensajero, toma mucho tiempo, pero lo hace y es lo que te marca. ¿Listo? El objetivo final, ¿cuál es? Desencadenar una respuesta celular. Esto, bueno, ya se lo he explicado. Las proteínas transmembranas, sin embargo, estas entonces, ¿qué objetivo tenían? Desencadenar una respuesta. Estas proteínas periféricas desencadenan una respuesta. Sin embargo, las proteínas transmembranas, que no son lo mismo que una proteína periférica, ¿qué función tienen? El paso de las sustancias a través de la membrana hacia dentro de la célula o hacia afuera de la célula. ¿Qué ejemplo podemos dar de sustancias que se salen de la célula? Aquí está. Aquí una sustancia se está saliendo y necesita una proteína para salirse. Así de sencillo. Muy bien. Otro grupo de proteínas, las que funcionan con receptores. ¿Cómo qué receptores? Las inmunoglobulinas, por supuesto. Las inmunoglobulinas, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo mi célula aquí, que tiene su receptor, ¿verdad? Que está abierto. ¿Qué es lo que pasa? El componente con inmunoglobulinas viaja por la sangre y entra en contacto con él. ¿Y desencadena qué cosa? Depende, ¿no? Vamos a poner el nombre CD4. Va a desencadenar una respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué es esto, Pedro? Lo que está saliendo aquí recibiendo es una proteína. Igualito que esto, por ejemplo, es un complejo de proteínas, por eso se llama complejo inmunológico. Más de dos proteínas hacen su complejo. Sencillo. ¿Qué más? Bueno, esto, ¿no? La contraparte, las proteínas del citoesqueleto. ¿Para qué sirve esto? Las células no son rígidas, no son rígidas. Por ejemplo, si yo dibujara aquí una neurona, ¿no? Near, ahí, veríamos que la neurona tiene que hacer sinapsis con otra neurona, ¿no es verdad? Si hiciéramos nosotros un corte aquí, veríamos que las neuronas tienen este aspecto en la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, ¿cómo se forman? Las neuronas reciben un estímulo y forman las vesículas sinápticas. Pero ¿cómo hacen las vesículas sinápticas para llegar al borde sináptico? Tienen proteínas que corresponden al citoesqueleto. Estas proteínas pueden tensarse y empujan las vesículas al borde sináptico. ¿Qué estímulo hay para que estas proteínas de acá, del citoesqueleto, se tensen? ¿Saben quién hace que se tensen? El calcio. El calcio es activador de microfilamentos. Estos microfilamentos se tensan con calcio. Entonces, si yo soy una vesícula, ¿no es verdad? Y aquí adentro tengo mis neurotransmisores, se contrae el neurotransmisor y me acerco cada vez más al borde sináptico. Y se contrae otra vez por calcio y me acerco más. Y se contrae y me voy acercando. ¿Por qué? Porque es como si